¿Cuál fue el origen de Abraham, su linaje genético y de dónde vinieron su padre, Taré, y su abuelo, Nacor? Esta pregunta surge con frecuencia, pero la Biblia ofrece la respuesta. Aunque Abraham y Lot dieron origen a varias tribus árabes, y Abraham, en particular, dio origen a los israelitas, la Biblia revela que Abraham tenía un origen específico y pertenecía a un pueblo bien definido. Los caldeos, o caldeos, habitaron la región que corresponde al actual Irak y partes de Siria, en zonas cercanas a la antigua Asiria. Sin embargo, su principal lugar de asentamiento fue la tierra que hoy conocemos como Irak. En la antigüedad, esta zona se llamaba Tierra de Sinar. Curiosamente, el nombre Sinar puede recordarnos a Sem, el antepasado de los pueblos semíticos, incluidos los caldeos. Esto nos hace reflexionar sobre cómo la herencia semítica de Abraham influyó tanto en su pueblo como en los muchos descendientes que engendró, tanto israelitas como árabes. Abraham, entonces, no solo fue el fundador de naciones, sino parte de un antiguo linaje de pueblos semíticos que ya habitaban e influyeban en la antigüedad. La palabra Mesopotamia y el nombre Sem, en arameo y otras lenguas semíticas, se refieren al antepasado de todos los pueblos semíticos. Irak, conocido en la antigüedad como la Tierra de Sinar, recibió su nombre debido a la presencia de los caldeos, quienes eran descendientes de Sem. Por ello, la región que actualmente es Irak es llamada en la Biblia Tierra de Sinar, en referencia a este. Conexión ancestral, los caldeos, pueblo al que pertenecía Abraham, eran semitas y descendientes directos de Sem. En concreto, Abraham procedía de la ciudad de Ur, situada en tierra de los caldeos, lo que confirma que era caldeo y, por tanto, genética y étnicamente un semita. Existe una idea errónea común de que Abraham era sumerio, pero en realidad era semita, no sumerio. Los caldeos eran un pueblo semítico descendiente de uno de los hijos de Sem. Entre los descendientes importantes de Sem se encontraban Aram, que se convirtió en el antepasado de los arameos, y Asur, que dio origen a los asirios. La similitud entre los nombres Asur y Asiria es notable y se refleja en varias lenguas semíticas, incluidas el hebreo y el arameo. Esta similitud también se puede ver en las traducciones de la Biblia al inglés, lo que ofrece una pista interesante sobre la herencia cultural y lingüística que une a estos pueblos antiguos. Aram fue el antepasado del pueblo arameo, y las tribus arameas habitaban la región que corresponde a la Siria moderna. Es importante no confundir Siria con Asiria, ya que, a pesar de la similitud de nombres, se refieren a pueblos diferentes de la antigüedad. El pueblo que vivía en la zona de la actual Siria se llamaba arameos, descendientes de Aram. Por otra parte, los asirios eran descendientes de Asur. Los caldeos descendían de Arfaxad, uno de los descendientes de Sem, cuyo nombre tiene un origen interesante. Arfaxad proviene de un término antiguo, posiblemente de origen arameo o asirio, que significa literalmente el que barre la llanura, una combinación de los términos Rapik y Sab. Algunas tradiciones interpretan este nombre como una referencia al nacimiento de Arfaxad, sugiriendo que cuando Sem lo engendró pudo haber barrido una llanura, o tal vez su madre dio a luz en ese ambiente. Esta curiosidad lingüística y cultural es interesante ya que demuestra cómo los nombres antiguos a menudo tenían significados profundos o poéticos, reflejando la vida cotidiana o las creencias de la época. Esto también resalta la importancia de comprender los orígenes de estos pueblos semíticos, que jugaron un papel esencial en la historia de Medio Oriente, como los caldeos, arameos y asirios, cada uno de ellos descendientes de diferentes hijos de Arfaxad, que era el primer hijo de Sem después del diluvio, y la Biblia informa que nació 2 años después del evento, convirtiéndose en el antepasado directo de los caldeos. Abraham, a su vez, era descendiente de Arfaxad, hijo de Sem. Los antiguos semíticos tenían la costumbre de nombrar a sus hijos basándose en acontecimientos importantes de sus vidas. Estos nombres muchas veces reflejaban las circunstancias que estaban viviendo, como bendiciones, maldiciones, tristezas, tiempos de abundancia y otros eventos importantes. En las Escrituras, a menudo vemos personajes que nombran a sus hijos según las experiencias que estaban pasando en ese momento. Además, era común entre los semitas nombrar a sus hijos basándose en características físicas, rasgos étnicos o incluso acontecimientos cotidianos, dando un significado práctico y simbólico al nombre.
También siguieron la tradición de honrar a sus antepasados, nombrando a sus hijos con el nombre de sus abuelos, bisabuelos e incluso tatarabuelos, preservando la memoria familiar y el linaje a lo largo de las generaciones. Esta práctica no solo fortaleció los lazos familiares, sino que también transmitió una herencia cultural y espiritual de generación en generación, dando profundidad a la identidad de cada descendiente dentro de la comunidad semítica. Un claro ejemplo de esta tradición es cuando Terá nombró a su hijo Nahor, en honor al nombre de su propio padre, mostrando la práctica común de transmitir los nombres de los antepasados a la siguiente generación. La tradición de transmitir nombres entre generaciones refleja el deseo de honrar y preservar la memoria de los antepasados. En el libro del Génesis, vemos a Raquel y Lea siguiendo esta costumbre al nombrar a sus hijos, atribuyendo significados profundos y simbólicos a los nombres elegidos. Curiosamente, los nombres que daban eran a menudo expresiones de gratitud a Dios, alabanzas divinas o representaciones de las situaciones y desafíos que enfrentaban en ese momento. Por ejemplo, cuando Raquel dio a luz a José, expresó su esperanza de que Dios le concediera más hijos. Lea, cuando tuvo a Judá, alabó al Señor por su bendición. Estos nombres, además de reflejar la fe y los momentos vividos por estas mujeres, también sirvieron como una manera de marcar acontecimientos importantes en sus vidas, haciendo que los nombres de sus hijos no solo fueran una cuestión de identidad, sino también recordatorios constantes de las intervenciones divinas y de las circunstancias que marcaron sus viajes. El nombre caldeo tiene un origen muy antiguo, que se remonta a la lengua acadia, hablada por los caldeos. El término caldeo deriva de la antigua palabra acadia caldu, que era como los caldeos se referían a sí mismos. Los acadios también utilizaron este mismo nombre. En hebreo y fenicio el nombre caldeo o caldea aparece registrado como Kasdim. En arameo y neoasirio, el término caldeo tiene el significado de ganadores o los victoriosos, pronunciándose como Kedu en arameo, lo que refleja la importancia y fuerza de este pueblo. La reputación de los caldeos en la antigüedad, especialmente en contextos militares y culturales, es fascinante. Según el intrigante libro de los Jubileos, capítulo 11, versículo 13, el hijo de Kest fue el fundador de la ciudad de Ur, que construyó y le puso el nombre de él y de su padre, Kest. Así, la ciudad pasó a ser conocida como Ur de los Caldeos, una tradición conservada en la memoria antigua y registrada en el texto de los Jubileos. Esta conexión histórica entre Ur y los caldeos demuestra cómo los nombres de las ciudades, al igual que los nombres personales, tenían significados profundos y a menudo se usaban para perpetuar la memoria de los antepasados o logros importantes en la historia de las civilizaciones semíticas y mesopotámicas. Durante la época de Abraham y antes, los antiguos caldeos que habitaban Mesopotamia, hace unos 4000 años, alrededor del 2000 a.C., hablaban el mismo idioma que los acadios, conocido como acadio, una lengua semítica oriental. Con el surgimiento de los imperios asirio y neobabilónico, el caldeo experimentó importantes cambios lingüísticos. Alrededor de 700 años antes de Cristo adoptaron el arameo, que se convirtió en la lengua predominante en la región. Actualmente los descendientes de los caldeos habitan principalmente en Siria e Irak, especialmente en el sur de Irak. Es importante destacar que a lo largo de los siglos, los caldeos se mezclaron con otros pueblos semíticos, como los acadios, y otros grupos que ocuparon la región después del período caldeo. Hoy en día, muchos habitantes del sur de Irak de ascendencia árabe son considerados herederos culturales e históricos de los antiguos caldeos. Irak también fue históricamente el hogar de los acadios, quienes, según algunas tradiciones, eran hermanos de los caldeos. Mientras algunos afirman que los acadios descendían de Asur, otros sostienen que también eran descendientes de Arfaxad. Personalmente estoy de acuerdo con la idea de que descienden de Arfaxad. Espero que hayas disfrutado el vídeo. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos pronto.